¿En qué se parece Azerbaiyán a Colombia? Hola sanadores, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy quiero compartirles las similitudes entre Azerbaiyán y Colombia. Comencemos. Hace poco leí a Silo, no sé si han escuchado acerca de este escritor y pensador universalista que movió muchísimas masas y conmovió el corazón de muchísimas personas en el mundo con su pensamiento, su filosofía y bueno, con todas las personas que lo apoyaban en el movimiento que él fundó, y es aquel basado en esa perspectiva humanista, donde la intención fundamental era la de humanizar la tierra, porque Silo, y su nombre original es Mario Rodríguez, pero bueno, era Mario Rodríguez, pero todo el mundo lo conocía por Silo. Él hablaba de que es posible unificar la humanidad, es decir, humanizar la tierra, hacer que las personas de alguna manera se conecten desde lo más humano a través de la aceptación de las diversidades. Y yo me cuestioné cómo empezar a aceptar esas diversidades. Viviendo y experimentando la inmigración, empecé a cuestionarme cómo yo he aceptado todas esas diversidades y cosas tan diferentes y ajenas a mí, a lo que yo conocía, a mi cultura. Y es porque precisamente comencé primero a reconocer en el otro lo que estalla en mí. Y a través de ese reconocimiento del otro como espejo, fue que comencé a conectar con todas esas diversidades y diferencias de esos diferentes culturas y grupos étnicos con los que empezaba a participar y en los que de alguna manera me acogían, estando yo pues en diferentes lugares. Particularmente les quiero compartir que esa experiencia de aceptación de las diferencias también viene arraigada o de la mano con ese reconocimiento de lo que me hace similar al otro. Entonces, el día de hoy les quiero compartir 3 similitudes que yo he encontrado en este país, Azerbaiyán, con respecto a Colombia, ¿sí? Mi país de origen. Entonces, comencemos. La primera similitud que fue muy significativa para mí cuando la hice consciente fue el hecho de que las personas, los azerbaiyanos, tienden a ser personas muy amigables y también que te hacen sentir como cercanas. En Colombia nosotros también somos reconocidos porque tendemos a ser bastante amables, nos gusta sonreírle a todo el mundo, saludar a todo el mundo, hacerlos sentir como en casa, acogidos. Y yo siento que los azerbaiyanos toman un poco de distancia si no te conocen, porque tienen como mucha cortesía a la hora de comunicarse y expresarse, pero de alguna manera te hacen sentir muy acogidos. En la mayoría de las ocasiones están dispuestos a ayudarte. Por lo menos desde mi experiencia, lo que yo he notado es que, por ejemplo, si vas a un supermercado, si necesitas saber el nombre de un producto o estás buscando algo en particular, realmente te colaboran y no te colaboran como desde la obligación, sino que lo hacen con una sonrisa. Esa ha sido mi experiencia. Incluso les comparto, una vez que fui a una tienda local donde venden vegetales, como una verdurería que llamamos en Colombia, yo no, tenía la lista de ingredientes en inglés y en azerbaiyani, porque realmente no tenía muy claro el nombre de esos vegetales y cómo preguntarlos allá. Entonces, como aún no domino el idioma, yo me fui con mi lista. El vendedor como que estaba tratando de ayudarme porque yo estaba tratando de contarle lo que necesitaba, pero de inmediato una señora vio como la situación, esa conversación, y se acercó. Bueno, otra señora después se acercó y comenzaron a preguntarme, ¿qué necesitas? ¿Cierto? Como a su manera. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? Y me pidieron que les mostrara la lista y ellas mismas comenzaron a buscar los vegetales por su cuenta y a señalarle como al vendedor para que también me colaborara. Y bueno, eso me pareció muy significativo y muy llamativo y realmente me fui de la verdurería con una sonrisa. Y siento que este tipo de situaciones generan un contacto humano profundo, ¿saben? Más allá de ser comedidos, ayudar y de ese servicio,
es la disposición y la intención con la que estas personas lo hacen. Y siento que ellos tienen esa característica que te hace sentir cercano y que de alguna manera hace que sientas acogida. Eso me parece que lo vivimos en Colombia también, porque cuando vas a los mercados locales, en los pueblos, en algunas ciudades, las personas te acogen de esa manera. Incluso si no eres colombiano, a los extranjeros también en algunas ciudades y en algunas zonas hay una acogida muy amistosa y siempre como una disposición al servicio. El segundo elemento que he notado y que se asemeja un poco a la cultura, podemos decir, de países hispanohablantes, bueno, más que todo en Latinoamérica, como Colombia, lo que he escuchado de México, Venezuela, y lo que he visto por mi propia experiencia y compartido con personas de estas nacionalidades, siento que nosotros también tenemos una tendencia a ser muy familiares, ¿sí? Por lo menos en Colombia y en la región de donde yo soy, la familia es muy importante y las reuniones familiares y lo que se genera en torno a las reuniones familiares, las fiestas, lo que se comparte es muy relevante para nosotros y para nuestra cultura. Y en la tradición azerbaiyana, la familia no solo es un pilar fundamental de la sociedad, sino que hace parte de su cultura y de la tradición azerbaiyana. Y aquí los lazos familiares son de vital importancia como para su sentido vital. Ese propósito de vida está muy relacionado con la posibilidad también de hacer parte de una familia, de vivir en comunidad. Y ellos priorizan mucho todo lo que son los encuentros familiares, incluso si te mudas a una nueva casa, por lo menos desde la experiencia que he tenido, los familiares vienen y te celebran como ese nuevo cambio en tu vida. Desde otra perspectiva, por ejemplo, nosotros en Colombia tendemos a reunirnos en torno a nuestros abuelos. Digamos que cuando el abuelo o la abuela está viva, muchos de los familiares van y se reúnen en la casa de los abuelos. Y eso también me ha sucedido acá y es que no he sentido que en ningún momento, digamos, mis familiares, por parte de la familia de mi esposo, porque yo estoy casada con un azerbaiyano, no me hagan sentir acogida. De hecho, son personas que me invitan a sus casas o me invitan a compartir con ellos, vienen con disposición a visitarnos y no se siente como una barrera a pesar del idioma. Te hacen sentir como en casa, en familia y de alguna manera parte de su familia. Y este es el trato que yo he recibido y que agradezco muchísimo porque estando en un país diferente, siendo de una cultura distinta, con comportamientos y perspectivas diferentes, en todas esas diferencias he encontrado la convergencia y esas similitudes que me hacen sentir en hogar. Y esa es una actitud humanista. Como lo mencionaba de alguna manera Silo, esas actitudes humanistas pueden ser identificadas en mayor medida cuando hay una mirada interna, cuando de alguna manera te miras a ti misma, a ti mismo y sientes cómo te sientes en ese contexto y sientes cómo a pesar de todas las barreras y limitaciones que puedan existir, hay un contacto humano, hay una experiencia humanizada que hace que tu corazón se sienta en armonía, que nos conecta con nuestro corazón, con lo más profundo que podemos sentir como humanos. Y eso lo he experimentado en estos pocos meses que he estado en este maravilloso país. El tercer elemento es el vivir del diario. Y es que yo he notado que muchas personas, bueno, algunas personas de aquí en Azerbaiyán tienden a vivir de lo que hacen diariamente, es decir, de lo que trabajan diariamente. No dependen de un salario mensual como tal, sino que cada día se levantan a hacer X actividad para poder generar ingresos y suplir sus necesidades o las de sus familiares, ¿cierto? Y esto me parece muy valioso porque más allá de la perspectiva social, la realidad social, cultural, política que haya detrás de este estilo de vida, que en Colombia también lo vivimos porque muchas personas viven del diario, de lo que trabajan diariamente, siento que esto, más allá de todo eso, le da un propósito vital importante a estas personas
y bueno, también a la comunidad como tal, porque realmente yo agradezco que así como se presenta en Azerbaiyán, muchos vendedores locales están allí, ponen sus puestos de comida, de vegetales, de frutas, granjeros, agricultores, personas que trabajan en el campo, traen todo este tipo de alimentos y los venden acá y los ponen a disposición de personas pues que vivimos en estos entornos ya citadinos como tal y que es un poco más difícil como sembrar, cultivar, trabajar la tierra y acceder a este tipo de productos, ¿cierto? Locales. Y es que afortunadamente este país es un país con mucha variedad en ecosistemas y también tiene una tierra muy fértil, lo que permite que haya mucha variedad también de alimentos y que la agricultura sea una de las actividades económicas con mayor importancia dentro del país. El asunto es que me parece bello poder salir a la calle y tener el contacto con los vendedores locales, verlos con sus carritos, con los vegetales, las frutas que tienen allí y poder contribuir, apoyarlos, pero también beneficiarse de esa actividad económica que ellos hacen diariamente y que se levantan con ese propósito para trabajar, para conseguir los ingresos que necesiten, para poder suplir sus necesidades y las de sus familias. Y es una manera honesta de trabajar y el trabajo al final dignifica y hace parte de esta experiencia humana que tenemos en este planeta Tierra. Así que ese es otro de los elementos que he identificado bastante similar a lo que yo vivía en Colombia. Y bueno, por lo menos en la ciudad donde viví un largo tiempo, yo veía que algunos de los comerciantes y de los vendedores pasaban promocionando sus productos, el aguacate, las frutas, la mazamorra, ellos pasan alrededor de las casas y los promocionan. Bueno, acá no pasa de esa manera, pero sí vas a ver puestos locales de comida y personas pues que vienen como del campo a vender sus productos. Entonces, son personas, como nosotros decimos en Colombia, echadas para adelante y que se esmeran cada día por hacer su trabajo y por hacerlo bien. Siento que estos tres elementos que inicialmente estamos hablando el día de hoy acerca de esas similitudes que yo he encontrado entre Azerbaiyán y Colombia, quizás las podamos extrapolar y alcancen un poco más de no solamente de esa realidad colombiana, sino también de algunas realidades que vivimos en Latinoamérica o en algunos países hispanohablantes. Y todas estas formas de vida y todas estas formas de contacto con el otro me hacen sentir en hogar, me hacen sentir acogida. Y creo que identificar primero y reconocer en el otro eso que se asemeja a ti va a hacer que aceptemos todas esas diferencias que puedan aparecer y que no son tan cercanas a lo que tú conoces o a las maneras de vida que tú has experimentado hasta el momento. Entonces, los invito a que veamos en el otro espejos, donde quiera que estén, que vean y que sean capaces de reconocer eso que los hace sentir en casa, eso que los hace sentir en hogar, de acuerdo a esas experiencias previas de vida que han tenido. Así que muchas gracias por ver este video y les deseo un día y una noche o lo que sea que estén viviendo de acuerdo al lugar de donde me estén mirando, lleno de mucha luz y conciencia. Y no se olviden de darle like y de suscribirse si desean continuar apoyando el contenido que estamos haciendo en este canal. Bueno, nos vemos en un próximo video con muchos más pasos sanadores. Chao, chao. Y lo prometido es deuda, así que aquí están los girasoles. Hermosos. Afortunadamente vine antes de lo esperado.